¿tú crees que el mundo, por lo menos el mundo occidental, tenga derecho a pedirle cuentas o por lo menos a criticar la ineficacia de la contraofensiva, aunque se enoje Culeva? Y más cuando se ha sabido de los escándalos de corrupción en el Ministerio de Defensa, que incluso desde mi punto de vista podría ser hasta tachado de traición a la patria, y en su lugar mejor lo mandan, lo premian mandándolo de embajador o al Reino Unido o a Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? ¿Sí? ¿Tendrá derecho la gente que le manda dinero o ellos son los mismos culpables por empoderar tanto a esta gentuza? Yo creo que tiene todo el derecho, tocayo. Mi padre, que en paz descanse, decía: "El que paga manda". Y a final de cuentas, Zelensky y su grupo podrán creerse todos poderosos, pero no dejan de ser simples operadores, simples ejecutores de intereses más grandes. Y esos intereses comienzan a cobrar factura, comienzan, por supuesto, a exigir resultados, comienzan a exigir que se les regrese su dinero, en pocas palabras, y esto es con base a los resultados. Entonces, a mí me parece que tienen todo el derecho dentro de este conflicto a exigirle y demandarle a Zelensky que muestre algo de lo que tanto le han estado financiando. Pero ese es el discurso de Ucrania. Prácticamente desde que empezó esta guerra, tocayo, Ucrania siempre se ha vestido como la víctima, no ha aceptado ningún tipo de responsabilidad en todo este conflicto. Siempre a través del discurso de Zelensky, de la estrategia cómica de Zelensky, de la experiencia que tiene para crear escenarios televisivos, Ucrania se ha vendido como el país débil. Es cierto, es más débil que Rusia. Cuando te dicen, tengo un ejército menor que el de Rusia, claro. Tengo una población menor que la de Rusia, claro. Tengo una economía menor que la de Rusia, claro. Pero entonces, ¿por qué confrontaste a Rusia? ¿Qué te llevó precisamente a enfrentarte de esa manera con Rusia? Y eso es lo que ya no nos dice Zelensky. Eso es lo que ya no nos dice la embajada ucraniana en México. Yo recuerdo una entrevista que teníamos pactada en la octava, ya tiene un rato, con Rubén Luengas. Rubén iba a entrevistar al embajador de Rusia y a la embajadora de Ucrania. Iban a estar separados, no iban a estar al mismo tiempo. Bueno, cuando la embajadora de Ucrania supo que iba a estar el embajador de Rusia, nos colgó el teléfono y nunca más nos volvió a contestar. Y el contacto, cuando hablamos con él, nos dijo que era porque a ellos solo les interesaba que se conociera su versión de las cosas. Entonces ahí me parece que pintó de cuerpo entero un gobierno, ¿no? Que esté interesado en contar lo que les conviene de una guerra que nos ha generado tensiones a todos y que hoy por hoy, pues las fuerzas dominantes le empiezan a decir a Zelensky: déjate hacer el cómico y comienza a responder por todo el apoyo que te hemos dado, porque insisto, lo que decíamos hace un momento, nuestra población, la población de nuestros países, comienza ya a resentir todo esto y comienza a exigir que se te quite dinero, ¿no? Y si a eso le sumamos, querido tocayo, la forma despectiva de referirse a, me parece que se llama Gabriel Infante, el periodista, al que le dijo que si le pagaban con rublos o con tamales desde la embajada de Rusia, pues también los pinta todavía más de cuerpo entero, ¿no? Pues ahí están las dos hipótesis que están manejando, tocayo. Una por corrupto, porque el Ministerio de Defensa de Ucrania no fue ni patriota, ni nacionalista, ni honesto, ni transparente, y se aprovecharon del contexto de la guerra para enriquecerse, particularmente los funcionarios del más alto nivel del Ministerio del Exterior de Ucrania. O sea, dicho de esa manera o visto de esa manera, no tienen incentivo para acabar con la guerra, sobre todo este grupito que lucró con la guerra en Ucrania. Imagínate, Occidente desmoronándose, mandándoles un montón de, pues en el pecado llevan la penitencia, mandándoles un montón de dinero, de armamento, y allá los receptores principales gastándose el dinero en todo, menos en aquello para lo que se les mandaba el dinero, menos en el propósito, que era combatir a Rusia con la fiereza y la firmeza de frente. Y luego vemos a Kuleva que dice, pero no nos critiquen, o vénganse ustedes y agarren un fusil y pónganse en el frente de batalla y liberen 1 centímetro cuadrado a ver cómo les va. Y la otra tesis es que si están tratando de convencer a Ucrania de que ya ahí muere, porque Rusia sí quiere un conflicto más largo y quiere poco a poco desangrar a la economía europea, porque Rusia tiene fama justamente de entrar a guerras prolongadas y finalmente es como maratonista, ¿no? Con el paso del tiempo gana. Pero, pero dicen, tienen que hacer un lado a Ben Wallace, tienen que hacer un lado también a Resnikov para no humillarle más. Así que, bueno, pues básicamente esas son las tesis que se están manejando, tocayo.
Tú, con lo que has visto, con tu experiencia en los medios, ¿hacia dónde te inclinas? Fíjate que, caray, cuando estás en una situación de este tamaño, yo te voy a ser honesto en algo. Yo siempre he pensado que detrás de este tipo de decisiones se da el tema de lo manipulable que puedes llegar a ser, porque estamos en un juego de intereses un juego de intereses muy profundo, un juego de intereses en el cual de una u otra manera necesitas gente no leal, sino gente que sepa operar y que sepa operar con base a tus directrices y con base a tus intereses y con base a lo que tú quieres que se lleve a cabo. En un momento dado, si hay algún tipo de voz disonante, si hay algún tipo de mirada diferente, si hay algún tipo de postura que no vaya acorde con lo que tú planeas o tú estructuras narrativamente, esa voz se tiene que hacer a un lado. Y para poder desvirtuar cualquier reacción, lo más sencillo, hablando mediáticamente, es señalarlo de algún delito, señalarlo de algún ilícito, para que de esa forma esa persona, al momento que diga, no, es que sabes que Jesús Escobar hizo esto, Jesús ya creó todo un escenario en donde él es un corrupto. Y entonces su credibilidad ya no tiene un peso en las áreas o en los rubros que él intentaría tener o debería de tener. Entonces, yo soy mucho de la idea que cuando Estados Unidos se involucra, cuando las potencias se involucran, cuando juegan como si fueran un aspecto de soldaditos, ¿no? O si quieres un tablero de damas chinas, porque ni siquiera podemos hablar de ajedrez, el quitar o poner esas piezas tiene que ver mucho más con los intereses que se están disputando que con los errores que haya cometido esta persona. A mí, en lo personal, me parece que va más por ahí. O sea, que es un tipo que se volvió no manipulable, que tiene su visión propia de las cosas y que esto obviamente a los Estados Unidos no le conviene, no le conviene a Occidente y por lo tanto es mejor hacerlo a un lado. Y para evitar cualquier tipo de reacción que pudiera afectar nuestros intereses, pues qué mejor que literal, ¿no? Literal tacharlo de corrupto. Ahora, esta idea de que se acerca un proceso de paz y se acerca una posibilidad de paz, pues me parece que sería algo loable en muchos sentidos, pero que tristemente yo sí soy muy escéptico. Yo creo que hasta que no pase un asunto que tiene que ver con una recuperación económica, con una mayor extensión de poder económico y demás, difícilmente vamos a ver la tranquilidad en aquella zona del mundo. Y aparte de todo, la gran pregunta es, al final, ¿qué va a pasar? Porque al final, si Ucrania no entra a la OTAN, por ejemplo, ¿de qué sirvió todo esto? ¿De qué sirvió tanta muerte? ¿De qué sirvió tanto enfrentamiento? Si la OTAN decide echarse para atrás y ¿sabes qué? Pues ya está aquí, cada quien su golpe, pues Ucrania se va a quedar, como lo dijiste, hundida en medio precisamente de una reconstrucción que es benéfica para los intereses macroeconómicos, pero que para la mayoría de la población ucraniana será un segundo sufrimiento, porque además de padecer los bombardeos rusos o los enfrentamientos rusos, pues ahora tendrá que enfrentarse a la carestía de alimentos, la carestía de agua, la carestía de oportunidades de crecimiento y a empleos mal pagados, por supuesto, y a una situación en donde se privilegien los intereses macroeconómicos. Entonces estamos ante un hecho en donde también hay un punto que es importantísimo desde mi opinión, creo, Tocayo, y es que quién piensa y quién razona en la OTAN en realidad. Además de lo que ya mencionábamos precisamente de cómo fue fraguando esta guerra, yo me quedo pensando y digo, la OTAN ha sido capaz de llevar al mundo a un abismo, acercarlo demasiado, por supuesto, al barranco. Si no le sale lo de Rusia, ¿volteará a ver a China, por ejemplo? ¿O cuál será el siguiente paso precisamente de los Estados Unidos y de la OTAN, que me queda muy, pero muy claro, lo menos que les interesa es la estabilidad del mundo, ¿no?